Vamos a proceder a hacer la proyección posterior de cráneo. El paciente debe encontrarse en bipedestación, sedestación. Dependiendo del estado del paciente, se puede hacer de cúbito prono. El paciente debe pegar la nariz y la boca contra la placa. Plano sagittal medio del paciente perpendicular a la placa. En este caso, el rayo incidente lo va a hacer por el ilion y va a salir por el nasion. En esta proyección podemos ver la crista galli y el hueso frontal. Esta proyección no tiene angulación en el rayo y se debe utilizar un chasis 10×12. A continuación, la proyección lateral de cráneo. En esta ocasión el paciente debe estar en bipedestación o sedestación. Bueno, el paciente debe ubicar su mano lateral a la placa. Su plano sagittal medio debe ir perpendicular a el plano medio de la placa. El paciente debe girar lateralmente su cabeza ubicando la línea interpupilar con el eje de la placa. El rayo debe incidir 5 centímetros por encima del conducto auditivo externo, salir posteriormente al mismo nivel. En esta ocasión el rayo central no tiene ninguna angulación. Se proyecta en una placa de 8×10. En la proyección de Hirsch, el paciente debe estar en bipedestación, sedestación o en su defecto cúbito supino. El paciente debe ubicar su vértex contra la placa, plano sagittal medio perpendicular a la placa. El rayo debe incidir en un punto equidistante entre los dos ángulos mandibulares. La posición del paciente debe ser esta. Para que el rayo incida en el punto equidistante entre los dos ángulos y salga por el vértex. En este caso, el rayo central no tiene una angulación de 25 a 30 grados. El chasis debe ser un chasis de 10×12. En la proyección de Water, senos paranasales, el paciente debe estar en bipedestación o sedestación. En su efecto puede ser de cúbito prono. Lo importante es que el mentón haga contacto con el chasis, con la placa, caso tal de que la línea orbitomeatal haga un ángulo de 40 grados con la placa. La posición del paciente sería esta. Perfecto. Como les decía, la línea orbitomeatal debe hacer un ángulo de 40 grados perpendicular a la placa. La línea sagittal media, el plano sagittal medio del paciente con la línea media del chasis. El rayo debe incidir por el vértex para que tenga una salida por el acántano. La placa que se utiliza es 8×10. Vamos a realizar la proyección anteroposterior de columna cervical. El paciente debe tener una elevación leve de el mentón para que el rayo central ingrese por la C4 en un chasis 10×12. La posición del paciente, bipedestación o sedestación con el plano sagittal medio perpendicular al plano medio de la placa. La posición para la proyección lateral de columna cervical, el paciente lo ubicamos lateral a la placa. El rayo debe incidir igualmente en la C4, lateralmente, en un chasis 10×12. El rayo en este caso no tiene angulación. En esta proyección podemos observar todas las vértebras de la columna cervical. A continuación, las oblicuas de columna cervical. Igual que en las anteriores, el paciente en bipedestación o sedestación, plano sagittal medio perpendicular al plano medio de la placa. En las anteriores, igual que en la lateral y en la posterior anterior, el paciente podemos utilizar carga en sus brazos para que los hombros se desplacen un poco hacia abajo y podamos tener una mejor proyección. En este caso, de igual manera, rayo central incide por la C4. El paciente, hombro lateral a la placa con una angulación de 45 grados. Esta sería la proyección oblicua, igual que en un chasis 10×12.
Una de las proyecciones de columna cervical podría ser la hiperextensión o hiperflexión de columna cervical. El paciente se va a ubicar lateralmente, hombro contra el chasis, hombro izquierdo o derecho. En este caso, paciente de hiperestación o en sedestación, con el mentón elevado, sería la hiperextensión, para hacer la toma de los rayos. En este caso no hay angulación del rayo central. La posición del buki debe de llevar un chasis 10×12. La hiperflexión, lo podrán notar, pegamos el mentón lo que más se pueda a el pecho, en este caso al esternón, y así tomaríamos igual, el rayo incide por la C4. Para realizar la proyección anteroposterior de columna dorsal, el paciente debe estar en bipedestación, espalda pegada contra la placa, plano medio sagittal del paciente, perpendicular al plano medio del chasis. En este caso, el paciente, el rayo va a incidir por la L7. No tiene angulación el rayo y el chasis que se utiliza es un 14×17. La posición lateral o la proyección lateral de columna dorsal, el paciente va a estar en bipedestación, lo vamos a ubicar lateral a la placa para que el rayo incida por la D7. El paciente va a levantar sus brazos para que no haya una superposición de ellos en la proyección. Rayo central sin ninguna angulación, chasis 14×17. La proyección postero-anterior de tórax, el paciente se encuentra en bipedestación, en su defecto sedestación, en un chasis 14×17, rayo central perpendicular a la placa sin ninguna angulación, va a ingresar por la D7, el paciente se va a ubicar el pecho contra la placa, las manos en algunos instrumentos o elementos hay unos soportes o unos agarres para que el paciente se sujete de ellos y tener una mejor proyección. La proyección se hace a la altura de la D7, como lo decía hace un momento, rayos sin angulación, y esta sería la proyección posterior-anterior de tórax. La posición lateral de tórax, la proyección, en este caso el paciente lo vamos a ubicar lateral a la placa, al plano medio de la placa. El paciente va a elevar sus manos a ubicarlas en su parte posterior del cráneo para que así la proyección se haga a la altura de la D7, más o menos unos 10 centímetros por debajo de la incisura supraesternal. Angulación del rayo, no hay angulación, es una proyección perpendicular a la placa, chasis que se utiliza 14×17. Proyección anteroposterior de tórax, el paciente en este caso igualmente en bipedestación, el rayo va a incidir en este caso con una angulación de 5 grados caudal. El paciente, chasis igual 14×17, plano sagital medio del paciente perpendicular al plano medio de la placa, se va a ingresar a la altura de la D7. Proyección anteroposterior de escápula. El paciente ubicado en bipedestación, espalda contra la placa. Vamos a ubicar la escápula de tal manera que el plano medio de la placa se encuentre en la parte central de la escápula. El paciente va a elevar su brazo para hacer un ángulo y poder expandir la escápula. Rayo central sin ninguna angulación, chasis de 10×12. Proyección anteroposterior de hombro. En este caso el rayo central va a ir directamente a la articulación del hombro. Paciente en bipedestación, chasis 10×12,
sin angulación en el rayo central. Proyección oblicua de hombro. Paciente va a utilizar esta posición haciendo un ángulo, va a girarse un poco. Esta es la posición del paciente. Paciente en bipedestación, chasis 10×12. El rayo central debe penetrar directamente en la articulación del hombro. Rayo central sin ninguna angulación. La posición del paciente, si es posible, un poquito lateral. Proyección anteroposterior de brazo. Paciente en bipedestación. Posicionamos el paciente con la mano en supinación, que el rayo central perpendicular a la placa ingrese en el tercio medio del húmero. La placa que se utiliza, el chasis que se va a utilizar es un 14×17. Se deben observar la articulación del codo y la articulación del hombro, igual que la totalidad del húmero. Vamos a realizar la lateral de húmero o brazo. En este caso, la posición del paciente, igual bipedestación, chasis 14×17, rayo central sin angulación, directamente al tercio medio del húmero. Esta proyección, el paciente hacemos que haga un ángulo de 90 grados sobre su cuerpo para que el brazo se desplace un poco y quede lateral. Así tomaremos la proyección lateral del húmero. Vamos a realizar la proyección anteroposterior de codo. En esta posición el paciente debe estar en sedestación haciendo un ángulo de 90 grados perpendicular a la placa. El paciente va a colocar su mano en supino para que el rayo ingrese directamente en la articulación del codo. Esta proyección no tiene angulación de rayo, el chasis es un 8×10, perdón. Se observan la parte proximal del radio y el cúbito y la parte distal del húmero. Proyección lateral de codo. Paciente realizando una posición de 90 grados perpendicular a la placa en sedestación. El paciente va a ubicar su mano en pronación al chasis. Palma de la mano contra el chasis. Se va a ubicar de tal manera que el rayo central incida en la articulación lateralmente. El rayo no va a tener ninguna angulación. El chasis que se va a utilizar es un 8×10 y se realiza en esta posición. La proyección anteroposterior de antebrazo, en este caso el paciente nuevamente en un ángulo de 90 grados perpendicular a la placa, para que el paciente pueda hacer esta posición. La mano va a estar en supino. El rayo va a incidir en el tercio medio del antebrazo. Se deben de observar tanto la articulación del codo como la articulación de la muñeca. Las partes distales del húmero y la parte del carpo. Se utiliza un chasis de 14×17, el rayo central no tiene angulación. Posición igual que en la de anteroposterior, el paciente también debe estar en sedestación haciendo un ángulo de 90 grados perpendicular a la placa. En esta ocasión vamos a realizar la lateral de antebrazo. Paciente se va a ubicar lateralmente el brazo de tal manera que el rayo incida en el tercio medio del antebrazo. Se deben de observar igualmente las dos articulaciones, chasis 14×17, rayo central sin angulación. Paciente en sedestación realizando un ángulo de 90 grados perpendicular a la placa. En este caso vamos a realizar las proyecciones postero-anterior y lateral de muñeca. El paciente debe ubicar su mano en pronación. Que el rayo central directamente en la articulación de la muñeca. De tal manera, el rayo no tiene ninguna angulación, chasis 8×10. La lateral es la misma posición del paciente, pero en este caso ponemos la mano de forma lateral para que el rayo incida en su posición lateral.
El mismo chasis de 8x10, sin angulación el rayo central. En la proyección postero anterior de mano, vamos a ubicar el paciente igual en sedestación realizando un ángulo de 90 grados perpendicular a la placa. La ubicación del rayo central tiene que ser en el tercer metacarpiano. Se deben de observar parte de los huesos del carpo y los dedos de la mano. De igual manera se puede hacer la oblicua. El chasis que se utiliza en este caso es un chasis de 10x12. La proyección del rayo no tiene ninguna angulación. La posición para la oblicua sería esta, apoyando las yemas de los dedos en la placa, como si fueran a coger un lapicero, pero la apoyan sobre la placa. Igual, rayo central va a incidir en el tercer metacarpiano. Vamos a realizar la proyección anteroposterior de columna lumbar. El rayo central debe incidir a la altura de las ilíacas. Recordemos que no debemos de tocar al paciente las partes indebidas, solamente vamos a tomar como referencia las crestas ilíacas, es donde debe incidir entre la L4 y la L5. No tiene ninguna angulación el rayo central. El chasis que se va a utilizar es un 14x17 longitudinal o apaisado. El paciente debe estar de cúbito supino. La proyección del rayo debe incidir directamente en la zona pélvica. Proyección oblicua de columna lumbar. En esta ocasión el paciente de cúbito supino vamos a hacer una angulación de tal manera que el pie toque la pierna, el tercio medio de la pierna opuesta. El paciente, el rayo central va a incidir igual en la L4 de más o menos unos 5 centímetros por debajo de la cresta ilíaca. El paciente debe tener los brazos extendidos para que nos haga un ángulo de 45 grados perpendicular a la placa. Chasis 14x17, rayo central sin angulación. Para la proyección anteroposterior de pelvis y de cadera, el paciente se debe encontrar de cúbito supino. El rayo va a incidir en la sínfisis del pubis. Se va a utilizar un chasis 14x17. El rayo no va a tener ninguna angulación. El rayo central, como les decía, en la sínfisis del pubis. La única diferencia es que en la de caderas vamos a separar un poco los talones y juntar la punta de los pies. Esta sería la única diferencia entre la de pelvis y la de caderas. El rayo central tiene que ir a la altura de separado el punto equidistante de las dos caderas. La realización de la proyección anteroposterior de rodilla del paciente de cúbito supino con el pie va a ser un ángulo de 90 grados con respecto a la pierna o la tibia en este caso, ¿cierto? El rayo central tiene que ir dirigido directamente a la articulación de la rodilla. Se deben de observar la parte proximal de la tibia del peroné y la parte distal del fémur. Un chasis 10x12, rayo central sin angulación. La proyección lateral de rodilla cumple las mismas funciones. Se deben de observar la parte distal del fémur y la parte proximal de la tibia del peroné. Rayo directamente en la articulación de la rodilla lateralmente. Angulación, no tiene angulación el rayo central. Va perpendicular a la placa, un chasis 10x12. En este caso se debe observar la articulación completa y el paciente de cúbito lateral. El paciente debe estar semilateral con la pierna totalmente trasladada por encima de la pierna a estudio, que quede como lateral sobre la cadera. Proyección anteroposterior de pierna. El paciente obviamente no debe tener zapatos. La proyección del rayo debe hacerse en el tercio medio de la tibia. En este caso se debe observar la articulación de la rodilla como la articulación del tobillo. El rayo central no tiene ninguna angulación. El chasis que se utiliza es un 14x17. De igual manera, la lateral
se debe tomar en la posición como anterior se hizo la de rodilla. El paciente debe cruzar la pierna por encima de la pierna estudio para que el hueso quede lateral y se puede hacer una proyección. De igual manera se toman las dos articulaciones, chasis 14 por 17. No hay angulación en el rayo central y esta sería la proyección lateral de pierna. La proyección posterior del tobillo, paciente de cúbito supino, el pie debe hacer un ángulo de 90 grados con respecto a la tibia. Ingresa al rayo central directamente en la articulación del tobillo, saliendo por el calcáneo. En este caso se utiliza un chasis 10 por 12, si pues en este caso pues, sea un niño, un 8 por 10, y en la misma posición igualmente se ve la parte distal de la tibia y el peroné y se ven los metatarsianos. Se puede hacer una posición lateral de tobillo. En este caso, igual, se debe observar lo mismo, el rayo central directamente en la articulación. No tiene angulación el rayo central, se puede observar la parte distal de la tibia del peroné. En este caso ya se observaría lo que es el calcáneo y el astrágalo. En esta posición el chasis es un 10 por 12 o un 8 por 10 dependiendo de la anatomía del paciente. Se observan totalmente la articulación del tobillo, el paciente de cúbito supino, y esa sería la posición lateral de tobillo, y la anteroposterior de tobillo. Para la proyección anteroposterior de pie, el rayo debe incidir sin angulación directamente perpendicular al chasis en el tercer metatarsiano, de tal manera que se puedan observar los dedos y parte de los huesos de la articulación del tobillo. La posición del paciente debe ser en sedestación sobre la mesa para que pueda apoyar totalmente la planta del pie. En el caso de la oblicua, el paciente debe hacer una angulación aproximadamente de unos 45 a 35 grados para que el rayo incida directamente en el primer metatarsiano. Así de esta manera se tomaría la oblicua de pie. Esas serían las posiciones para la anteroposterior y oblicua de pie en un chasis 10 por 12. Si es de pronto para un niño, o en el caso pues, pediátrico, se puede utilizar hasta un 8 por 10 sin ninguna angulación en el rayo central.